con otra temática. Está en línea Juan Pablo Chiesa. Juan Pablo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, bien, muy bien. Bueno, veía hoy un artículo, una columna tuya hablando del tema de la cuestión de las jubilaciones y en particular el tema jubilaciones de privilegio. Ilustranos, ¿cómo nace este tema de las denominadas jubilaciones de privilegio? Bueno, nacen con la ley 25.668, nacen otorgando asignaciones mensuales vitalicias y asignaciones de privilegio a determinados miembros de la Corte y funcionarios diplomáticos y expresidentes y vicepresidentas, motivo por el cual luego se fueron derogando, se fueron regulando estas jubilaciones hasta que en el año 2002 fueron llevadas a cabo en el Poder Legislativo para poder limitarlas, motivo por el cual el expresidente Duhalde las limitó para poder controlarlas, para poder regularlas un poco, situación que llevó un riesgo político muy importante, ¿no? Por ende, esa diversificación de esas jubilaciones ordinarias llevaron a cabo muchos empleados judiciales, diplomáticos, bueno, obviamente las expresidentes y presidentas mediante pagos vitalicios, y bueno, lleva a montos bastante grandes, ¿no? Desde 300.000 pesos mensuales como máximo hasta 150.000, ¿no? Tengamos en cuenta que una jubilación de privilegio de 300.000 pesos mensual es lo que gana un jubilado ordinario en un año entero. Claro. Ni siquiera llega a eso. El problema es cómo lo obtienen. Ellos están fuera de la jubilación ordinaria de la 24.241 y, por ejemplo, un diplomático o un jubilado no es como una jubilación ordinaria que tiene que ser un promedio de los últimos 10 años. Si, por ejemplo, un diplomático o un exjudicial se quiere jubilar, toma en cuenta los últimos 2 años. Muy diferente a una jubilación ordinaria. Claro. Entonces ahí tenemos la diferencia, porque una persona que trabajó toda su vida, que trabajó 30 años, tiene que hacer el promedio de las últimas 10, los últimos 10 años para poder jubilarse dignamente. Imagínate, en Argentina los últimos 10 años fueron catastróficos. Sí, sí, por supuesto. Los salarios en Argentina los últimos años fueron los peores. En cambio, un diplomático, un empleado judicial o hasta un ministro de la Corte automáticamente elige el mejor salario. Fíjate la diferencia abismal que tenemos entre las jubilaciones ordinarias a cualquier persona común que trabajamos toda la vida con alguien que tiene un cargo jerárquico. Entonces el presidente Alberto Fernández pretende, ahora, no creo que ahora se abra extraordinarias. La verdad que, según mis fuentes, se va a diferir a febrero esto. Va a ser muy complicado que se abra el 22 ahora porque están todos los diputados de vacaciones. Para poder eliminarlas y que queden solamente algunas jubilaciones y a ver qué tratamiento pueden darle. Es complejo la situación. Claro, ahora, a ver, sí, claro que es compleja, pero además porque hay otras cajas y subcajas en distintas provincias, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en lo que es la jubilación por el IPS en la provincia de Buenos Aires. Son 50 regímenes en total especiales. Hay 50 cajas jubilatorias especiales en el país. Es una barbaridad. Una barbaridad, son muchas. Hay 7.000 beneficiarios del Poder Judicial a nivel nacional, 7.000 beneficiarios y casi 700 a 800 diplomáticos a nivel nacional. Es un número importante, aparte son montos que cobran entre 200.000, 300.000, 350.000 pesos. No son jubilaciones de 20.000 pesos. Claro, sí, sí, sí. Si bien dicen que no mueve mucho el presupuesto, yo no estoy de acuerdo, porque tengo que repetir, un beneficiario del Poder Judicial que gana 200.000 pesos por mes es lo que gana un jubilado ordinario que laburó 30 años ganando 50 lucas por mes y lo gana en un año. Entonces imagínate que no mueve quizás a nivel presupuesto nacional, pero sí a nivel social. Claro.
tengamos mucho cuidado con eso. En la nota que yo escribí, hay una anécdota que es el nacimiento, ¿no?, de estas jubilaciones ordinarias, que fue del año 1933. Y acá está la paradoja y la diferencia de políticos, ¿no? El doctor Elpidio González, el expresidente de Irigoyen, en 1928, él se retira de la política y pasado un par de años lo encuentran en Boedo, en la ciudad de Buenos Aires, vendiendo pomada para cordones, ¿viste? Haciendo changas en la plaza. A consecuencia de eso, un diputado del actual presidente en 1933 lo que hace es ingresar una ley en el Congreso de la Nación para poder otorgarle a los expresidentes y vicepresidentes una jubilación de privilegio. Bueno, en 1936 nace la ley de jubilación de privilegio. Se acercan a Elpidio González, a este hombre, para otorgarle su primer jubilación, y este hombre lo que dice es que la deniega porque no quiere limosnas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre ese político con los actuales, ¿no? Que hoy se matan por conseguir una renta vitalicia o una jubilación con esa gente, ¿no? Mirá la paradoja. Bueno, digo, a ver, me parece que es una deformación que se ha hecho como un cuño cultural al respecto de la búsqueda de ese tipo de ventajas, ¿no? Independientemente de lo feliz que sea toda persona que recibió el tipo de jubilaciones que se dieron en el segundo mandato de Cristina, no es menos cierto que parte del desfinanciamiento que tiene el sistema se dio por eso, en donde es muy difícil distinguir entre quien a lo mejor no tenía aportes porque en definitiva trabajó siempre en negro y no saber si de eso hizo una renta diferencial o no, y aquel que en definitiva a lo mejor no trabajó nunca en un segmento rentado, ¿no? Claro, ahí tenés una diferencia. Tenemos ese régimen que, bueno, que no trabajó nunca obtiene una jubilación mínima, con el que trabajó 30 años va por el mismo camino. Quizás esa diferencia es la que irrita un poco a la sociedad, que cuando vos trabajaste 30 años y pudiste lograr una jubilación mínima, una persona que no trabajó nunca la obtiene. Sí. Entonces eso genera un poco de irritación social. Habría que acomodar esos sectores porque es bastante complicado, ¿no? Habría que buscar un beneficio al que trabajó toda su vida y al que no. Sí. Bueno, esto también tiene un costo político también, ojo, eso tiene un costo político. Veremos ahora el tratamiento que le dan a fin de enero o en febrero, porque según, te repito, no creo que el 20 o el 22 lo traten. No creo que alcance el quórum para poder sentarse y tratar este beneficio, pero bueno, es una cuestión que hay que llevarla a cabo, ¿no? Sí, desde ya que sí. Ahora, los sistemas jubilatorios están en fuerte desequilibrio en todos lados, ¿no? Macron ha tenido que soportar y está soportando todavía una cuestión muy intensa y, digamos, el centro de la cuestión era que en Francia la gente se jubila a los 62 años, iba a pasar a jubilarse a los 64 años. Hay quienes creen en el mundo que sería necesario llevar a una edad tanto para hombres como para mujeres de los 70 años. Y por otro lado, yo conozco mucha gente que en edad hoy en Argentina de jubilarse dice, no puedo jubilarme ni por casualidad porque lo que hago es pauperizar mi vida, ¿no? Correcto, sí, bueno, Macron la tuvo que suspender por segunda vez. Hace 2 meses intentó, hubo una revolución en Francia por este tema. Ahora la segunda vez tuvo que suspenderlo, esta reforma previsional que quiere eliminar, ¿no? Allá hay más de 20 y pico de regímenes jubilatorios, eliminar por un único régimen que sea parejo, pero el tema de la edad es un tema complicado. Acá también, mira, en el mundo el promedio es 65 años. Yo tengo un libro escrito hace un año que es una breve historia de la seguridad social, que estuve investigando lo que es la seguridad social en todo el mundo, y tengo un cuadro comparativo. El promedio es 65 años, el tema es la obligatoriedad o la voluntariedad de que tiene la persona en hacerlo. Porque como decís vos, hay personas que en esa edad se sienten muy jóvenes, no quieren retirarse de la vida activa, quieren continuar trabajando, prestando servicios, y que mucha gente, y te lo digo por conocimiento de causa, hay mucha gente que se ha deprimido o ha pasado
a una enfermedad, ¿no? Porque la han obligado a jubilarse mediante la carta de documento y ha pasado a un sector bastante complicado. Entonces quizás deberíamos buscar ese punto en común de que la gente pueda seguir trabajando, aportando, porque beneficia un sistema y que también se beneficie esa persona, ¿no? Habría que cambiar todo un régimen previsional. Es muy complicada la seguridad social. Sí, es un derecho universal, íntegro, que abarca al ser humano desde que nace hasta que muere, pero nunca fue tratado con la seriedad y el respeto social que se merece. Siempre se dio quizás a las grandes corporaciones, siempre se dio a las compañías, nunca se vio a la gente como único beneficiario. Sí, bueno, pero además vos fíjate que, a ver, es todo un tema siempre, los montos que se erogan, lo que se paga, si es suficiente, bueno, nunca es suficiente. Pero paralelamente uno ve que los institutos disponen de una cantidad de dinero impresionante, ¿no? Hace horas hubo una transferencia o una adquisición de bonos del Estado en 76.000 millones de dólares por parte de ANSES. El volumen de la infraestructura de negocios que tiene PAMI es tremenda. Me parece que hay más estructura viviendo de la cuestión jubilatoria que la capacidad de la jubilación de que la persona viva de ella, ¿no? Por supuesto, sí, la ANSES fue la billetera del Estado en los últimos años. Necesitábamos plata y se recurrió a la ANSES. Obviamente que sí, de hecho el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿no?, que es el fondo de que ahí dependen los jubilados activos, los 6 millones de jubilados en Argentina, está lleno de papelitos, lo han vaciado. Hace 2 años la Corte dictamina el fallo Blanco y el fallo García, no sé si ustedes recuerdan, que es un fallo que determina el haber inicial jubilatorio y la quita del artículo 79 de la Ley de Ganancias para que los jubilados no paguen ganancias, esa aberración que el jubilado pague ganancias por segunda vez en su vida, porque pagó en su vida activa y nada en su vida pasiva. Y el Estado en su momento lo que hizo fue, cuando debía percibir esas diferencias y ese cobro, vació el fondo de garantía con papelitos de colores para poder diferir los pagos. Y actualmente el gobierno actual está solicitando dinero de la ANSES, de la caja propia de ANSES, para hacerle frente a los vencimientos o hacerle frente a otras cuestiones, y siempre, en este país lo que tiene que difiere siempre a los 6 millones de jubilados, los difiere, son como la variable de ajuste del jubilado. Cualquier cuestión, siempre el ajuste va por el jubilado. Entonces es un tema complicado, la verdad que es un tema muy complicado. Han metido mucha mano en la caja de ANSES en los últimos, por lo menos los últimos 12 años. Sí, sin duda. Te agradezco enormemente, buen fin de semana, gracias. Gracias a vos, que tenga buen día. Bueno, seguimos en un instante, es la hora 8:56 en el